La película que vamos a trabajar hoy no ha ganado ningún Oscar. No se encuentra en ningún listado de películas para emprendedores. Además de eso, creo que es un mal ejemplo por el final que tiene. Así que, ¿por qué vamos a trabajarla? Acompáñame y lo veremos. La película que vamos a trabajar hoy se llama Sin Límites y es la historia de un perdedor, una persona que se supone que se dedica a la escritura, que es escritor, pero realmente tiene problemas para la inspiración y se enfrenta al síndrome del papel en blanco. Además de eso, su novia lo deja y su vida es un caos completamente. Sin embargo, un día y de manera casual se encuentra con un amigo que le da una pastilla, una droga que supuestamente le ayuda a desarrollar el 80% del potencial que tenemos las personas en el cerebro. Recordemos que estudios han demostrado que las personas más inteligentes de la historia no han llegado ni siquiera al 20%. Él la toma de manera desprevenida y logra realmente alcanzar ese potencial. Se inspira, escribe un gran libro, se vuelve muy fuerte a nivel de deporte, de concentración, en fin, no se vuelve un superhéroe, pero sí logra desarrollar unas grandes capacidades. El único tema es que el efecto de la pastilla dura 24 horas y él tiene un límite finito de estas pastillas. A partir de aquí empiezan a ocurrir una serie de situaciones que hacen la película interesante, a pesar de pronto de lo absurdo que he comentado. Decía al principio que considero que es un mal ejemplo porque pasan, entre otras cosas, que su novia lo deja cuando él estaba pasando por un mal momento y luego cuando a raíz del efecto de la droga él logra ser una gran persona, una persona importante, ella vuelve con él, dándonos un poco el mensaje de que es más importante lo que él tiene que lo que él es. Pero el final creo que es todavía peor a nivel de ejemplo de liderazgo. Y es que él logra lo que quiere, finalmente se convierte en una persona muy importante, logrando muy buenos objetivos, pero lo logra potenciado por esta droga o por este nuevo medicamento. Por eso creo que es un mal ejemplo porque es una forma fácil de lograr los objetivos. Bueno, entonces desarrollemos el punto. ¿Por qué estamos hablando de esta película? Y lo diría en dos importantes conclusiones. La primera de ellas la llamé potencializadores. En el transcurso de la película, nuestro protagonista, digamos que es una persona buena en esencia, y esta droga, esta pastilla, lo ayuda a desarrollar sus cualidades y sus habilidades, digamos, en un fin bueno. Pero en la película también tenemos un antagonista, y es una persona que es un asesino, un ladrón, y que por accidente prueba esta pastilla y lo que hace es potencializar la maldad que él hace, es decir, se vuelve más malo. Entonces, lo interesante aquí es que esta nueva droga no es para mejorar el desempeño hacia lo bueno, sino mejorar la esencia que tú tienes. Y aquí entramos a un tema un poquito ético, un poquito filosófico, en el sentido en que realmente quiénes somos en esencia. Si somos así porque el contexto o nuestro entorno nos volvió así, o traemos una esencia buena o una esencia mala. Particularmente yo creo que nosotros somos el producto de las decisiones que tomamos, independientemente del entorno en el cual nos desarrollamos. Y ahí apoyo un poco esa teoría y quiero explicarla mejor con una pequeña historia que ocurrió en la vida real. La historia de hace años de un asesino, un ladrón que tuvo dos hijos con dos mujeres diferentes, con una diferencia de 11 meses, y que estos dos hijos, digamos que se desarrollaron o crecieron en un mismo entorno, en un mismo contexto, y cuando fueron adultos, uno de ellos se convirtió en un asesino y en un ladrón como su papá y terminó en la cárcel, y el otro terminó siendo un buen padre, un buen ejemplo y una persona digna de la sociedad.
Y lo interesante es que cuando a estas dos personas se le preguntó por qué terminaron así, la respuesta fue la misma. ¿Qué otra cosa podía hacer si tengo el padre que tengo? Interesante, ¿verdad? Dos personas, un mismo contexto, una misma historia y dos futuros diferentes. Esto nos pone a pensar esta película con este efecto potenciador de esta droga mala. El segundo punto que quiero mencionar a nivel de una gran conclusión o de por qué estamos trabajando esta película es qué tan cerca estamos de estas tecnologías, de estos desarrollos, por llamarlos de alguna manera. Y quiero empezarlo con una historia que también es real. Hace un poco tiempo, una periodista fue invitada por el ejército de los Estados Unidos a probar un nuevo casco. Ella fue colocada en una situación de realidad virtual en la cual tenía que enfrentarse a unos terroristas. Los primeros resultados fueron un total desastre. La mujer entró en pánico, no pudo acabar o dar ninguna baja y al final los resultados no fueron lo esperado. Luego se les colocó el casco que tenía conexiones con el cerebro y se sometió a la misma prueba. Ella sentía que había voces que le decían: cálmate, respira, escoge un objetivo, y empezó a darle de baja a los enemigos uno por uno, con un desempeño fantástico. Ella no podía creerlo, era la misma persona que simplemente había tenido una diferencia de un casco conectado a su cerebro. Y dice que tuvo una experiencia casi espiritual, no sabía realmente cuál era ella, si la de bajo desempeño o la de alto desempeño. Esta historia sencilla lo que nos dice es que la industria y la ciencia está trabajando a aumentar el desempeño del ser humano, sus habilidades. Debemos tener en cuenta que la medicina del siglo XX apuntaba a curar a las personas, a superar las enfermedades, mientras que la medicina del siglo XXI está apuntando a las personas sanas, mejorarlas. La medicina o las grandes preocupaciones de la humanidad en el siglo XX y antes de eso era superar la peste, la hambruna y las guerras. Hoy en día se está apuntando a mejorar la felicidad, la inmortalidad, el control de las emociones y la divinidad del ser humano. Así que son dos enfoques diferentes y por eso vemos que toda la industria del tecnohumanismo está trabajando en todo lo que tiene que ver con el genoma humano, con las conexiones del cerebro para mejorar nuestras potencialidades y habilidades. Así que no es de extrañarse que cada vez aparezcan más drogas, más medicinas en este sentido. Ya lo estamos viendo. Hay medicinas para la felicidad, hay medicinas para mejorar el desempeño sexual, que necesariamente no lo están usando las personas que lo necesitan, sino inclusive personas muy jóvenes que lo que quieren es mejorar su desempeño. Hay medicinas para controlar las emociones. En fin, es toda una industria que está creciendo en este sentido. En una primera mirada que hagamos de esto que he comentado, se oye hasta bien. Podría pensar uno que no tiene ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, estos nuevos adelantos, estos desarrollos pueden estar al alcance solamente de una pequeña élite privilegiada, creando un desbalance en la humanidad. En la actualidad podemos evidenciar esto. Miren lo que está pasando con las vacunas. Tenemos países que ya están totalmente vacunados y se dan hasta el lujo de regalar o donar vacunas a otros países, mientras que otros todavía hoy siguen enterrando a cientos y a miles de muertos porque no tienen la capacidad económica para poder adquirir las vacunas y vacunar a sus habitantes, con los resultados que ya conocemos. Así que debemos preguntarnos. Hoy en día la diferencia de clase se da por temas económicos. ¿Qué pasa si en un futuro cercano tenemos diferencias entre los humanos por desempeño de habilidades cognitivas y motoras, creándose dos castas o dos élites? Es un tema para pensar. Más que conclusiones, quisiera dejar unas preguntas a manera de reflexión. ¿Qué piensas o qué opinas de que existan drogas
que potencien las habilidades de los seres humanos. ¿Qué piensas? Sería una segunda pregunta, de que estos beneficios o estas drogas hagan parte solamente de un grupo privilegiado. Para que puedas hacer bien el dilema ético que se puede presentar, pensemos si nosotros pudiéramos escoger las características de nuestro hijo, que fueran buenos deportistas, que fueran inteligentes, que fueran en general con algunas cualidades o capacidades increíbles o muy desarrolladas, inclusive antes de nacer. ¿Lo haríamos o no? Por último, pensemos si esta tecnología nos va a permitir con anticipación ver si una persona años después va a poder o se va a enfermar o no, si nosotros contrataríamos a alguien que conociéramos a través de un examen previo, que 1 año, 2 años después de ser contratado puede llegar a tener una enfermedad como el cáncer. Si analizamos estas 4 preguntas, podemos llegar a deliberaciones que nos permiten analizar y llegar a ser mejores líderes a través de las conclusiones a las que lleguemos. Con el análisis de esta película, Sin Límites, que si bien no es la gran película, pero nos parece interesante a través de este análisis de ficción de una situación utópica en la cual analizamos, por un lado, el tema de potencializar el bien o el mal, y por otro lado, revisar qué tan cerca estamos de situaciones en las que van a crear un desbalance en la humanidad, en aquellas personas que tienen acceso a toda una medicina o droga, como la queramos llevar, que nos sirve para mejorar nuestras cualidades tanto físicas como cognitivas. Con esos 2 grandes puntos terminamos este video, sin antes invitarte a que, si te parece interesante lo que hemos construido, lo compartas con otras personas, nos sigas en nuestro canal de YouTube, le des me gusta y bueno, seguir compartiendo con ustedes este gran material. Así que sin más, se despide de ustedes Carlos Granadillo, el profesor. Que pases un día desbordado en energía positiva.